Yo supongo que muchos de ustedes, desde que están conectados con nuestro programa, han empezado a conocer términos, temas y cosas que seguramente antes no habían visto. Eso me pasa a mí, yo me imagino por eso que a algunos de ustedes les pasa. Yo no había oído hablar mucho de inteligencia emocional, no le había puesto mucho cuidado. Y resulta que, poniéndole atención a lo que nos cuenta Carlitos Maldonado, hemos entendido la importancia de la inteligencia emocional y hoy vamos a hablar de cómo la podemos aplicar en el trabajo. Mi querido Carlitos Maldonado, bienvenido acá. ¿Cómo están? Hemos aprendido un poquito de inteligencia. Hemos aprendido, sí, eso es muy importante. Pues a la larga es un tema que a todos nos toca, bien sea porque estamos trabajando, bien sea porque en algún momento vamos a conseguir trabajo. Hoy es un tema que yo le digo a la gente que afortunadamente cada vez es menos de moda. Es decir, la gente hablaba antes de inteligencia emocional sin saber del tema o creyendo que era algo raro. Hoy en día es más frecuente que sea un tema de estudio real para una persona y en este caso cuando está en el trabajo aplicar inteligencia emocional. Carlitos, recordemos rápidamente ese concepto, ¿qué es la inteligencia emocional? A ver, normalmente la gente la suele medir por su coeficiente intelectual y eso no está mal. El coeficiente intelectual es lo que tú sabes, lo que tú memorizas de cualquier tema. Pero es que la inteligencia emocional es esa habilidad de relacionarse asertivamente. Estamos hablando de emociones. Poder administrar, poder cambiar, poder modificar emociones en uno mismo y en otra persona. No sé si a vos te pasó, Marín, pero a la mayoría de hombres de mi generación nos criaron con el famoso no llore porque usted es una nenita y eso está mal. Pero hoy en día cuando tú trabajas emocionalmente, es decir, cuando permites administrar y reconocer tus emociones, en este caso, que es lo que vamos a hablar hoy en términos del trabajo, eso es fundamental para realmente tener algo a largo plazo, tener un trabajo a largo plazo y no estar cambiando permanentemente, que es lo que a la gente le sucede. Carlitos, esto tiene que ver con eso que le dicen a uno muchas veces las abuelas de no tome decisiones cuando tenga mucha rabia, cuando esté bravo o cuando esté muy feliz. Claro, tiene que ver con la administración correcta de las emociones. Digamos que esconderlas no es muy productivo. A mí a veces la gente me dice, Carlos, pero usted, todo un entrenador de PNL, ¿y por qué está de mal genio? Pues porque sí, porque hay una situación que me dio mal genio, solamente que tal vez no me demoró 30 horas en que se me pase el mal genio, sino puedo administrar eso de una mejor manera para que evidentemente pues pueda tener un resultado diferente, pueda salir de ese estado mucho más rápido. No, y en la medida en que tenga las herramientas, en esos momentos pues puede reaccionar de forma diferente. Digamos que un concepto muy importante de lo que no es inteligencia emocional es esconder las emociones. No se trata de esconder, cuando sientas rabia, pues administrala. Hay una teoría de Daniel Goleman que dice que todas las emociones son útiles en algún momento. Sentir rabia es útil en algún momento, sentir tristeza es útil y obviamente sentirse feliz, pues por supuesto que es útil en algún momento y es lo que vamos a empezar a aplicar al trabajo. Bueno, Carlitos, pongamos, digamos, un caso puntual. Muchas personas renuncian porque tienen un jefe que es muy difícil, que sienten en alguna medida que es injusto. Y a mí una vez alguien me dio un consejo y me dijo, nunca se vaya de una empresa por una persona y menos por un jefe. En ese momento yo no conocía inteligencia emocional y me fui de ese trabajo. Conocido ese jefe que No, después la vida me puso uno peor, entonces uno tiene que hacer las tareas juicioso y nunca irse por una persona. ¿Qué hacer para esas personas que están viviendo en este momento un jefe que está ahí encima, que sienten que se la está montando? ¿Qué pueden hacer para poder seguir bien en su trabajo? Bueno, mira que de hecho tú arrancaste casi que con la respuesta, porque lo que hemos dicho en otros programas es, si esa persona tiene ese jefe, que en teoría es cansón, que le friega la vida, es porque le corresponde tener ese jefe. Si yo me le quito al proceso porque no sé administrar mis emociones, va a pasar lo que tú estás contando. El siguiente jefe seguramente será peor, porque sencillamente debes aprender algo. No se trata de resignarse, pero se trata de aceptar un proceso de aprendizaje que en este caso incluye a ese jefe que no se tiene que comportar como tú, que no tiene que pensar como tú y que si está en la posición de jefe es por algo que tú no debes criticar porque para eso está ahí y seguramente hace parte de tu proceso de aprendizaje. Hablamos también ahorita de la importancia al momento de una entrevista de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona ahí? Miren, quiero mostrarle a los televidentes unos datos que en el máster me van a ayudar a colocar, porque hay estudios que hablan de qué tan importante es el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional en el éxito de un trabajo. Hay estudios que revelan, por ejemplo, que el 77% del éxito de una persona, como lo estamos viendo en pantalla, dependen de sus habilidades emocionales.
mientras que solo el 23% depende de su coeficiente intelectual. Entonces, en una entrevista, Marín, eso es muy importante. No le estamos diciendo y no le estamos sugiriendo a la gente que no estudie, ni más faltaba. Estudie todo lo que quiera y lo que necesite. Como diría un gran filósofo, tanto que nos hemos matado estudiando y lo que necesitamos es aprender a llorar. Más o menos por ahí. Se trata de estudio, pero desarrollo mis habilidades emocionales, porque a la larga es lo que sostiene a una persona en una entrevista. El ejemplo que voy a colocar seguramente sea un poco duro, pero es la realidad. No estamos generando opiniones, sino hechos. Ustedes seguramente conocen gente con muchos estudios que está desempleada. Con muchos estudios, desempleada. Una maestría, un posgrado, etc. O conocen gente que eventualmente no tiene la preparación de otra persona, pero es su jefe. Y usted podría decir, bueno, pero si yo tengo 3 maestrías, ¿por qué estoy desempleado? Pero si yo tengo 3 maestrías y él no las tiene, ¿por qué tengo que soportar a este jefe? Bueno, seguramente porque esa persona tiene unas habilidades emocionales, comunicación, relacionamiento, actitud, que la otra persona no los tiene. Entonces, para que los televidentes lo tengan muy claro, no se trata de que no estudie, sino que lo haga, pero que desarrolle paralelamente otras habilidades que son muy importantes para generar resultados a largo plazo. Carlitos, pero esto es algo como de estos últimos años, porque es que antes nos hacíamos, digamos, valer de alguna manera profesionalmente, era a través de nuestros diplomas, y la inteligencia emocional estaba totalmente ahí, escondida, nunca le veíamos un valor real. ¿Por qué las empresas hoy en día ya están retomando esto y están diciendo, no, es importante que la persona tenga un desarrollo inteligente, emocional, o sea, que hace, y no solamente, no 50-50, sino como tú nos lo estás mostrando acá. Es mucho más alta la parte emocional. Es mucho más alta la parte emocional. Entonces, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa si digo, ok, entonces ya estudié, ya tengo la maestría, ya tengo esto, pero quiero mejorar mi inteligencia emocional? Claro, necesito desarrollar habilidades de comunicación y habilidades de relacionamiento que deben ser muy importantes al momento de generar o de estar en un trabajo. Tú lo estás diciendo, ¿por qué las compañías se han volteado a que la inteligencia emocional cobre mayor importancia? Por favor, pónganse ustedes como empleadores. ¿Ustedes qué tipo de persona contratan? Una persona cuya hoja de vida técnicamente sea un espectáculo, o sea, lo que ustedes están necesitando, pero que al momento de relacionarse sean problemáticos y no se sepan comunicar. ¿O prefieren una persona que sepa relacionarse, que sepa comunicarse, así no sea wow técnicamente como ustedes lo están buscando? Seguramente la respuesta es la segunda, porque la segunda persona se deja moldear y seguramente aprende más rápido. Aquella persona que solo le da importancia a su coeficiente intelectual, a su hemisferio izquierdo, como lo hemos demostrado muchas veces, seguramente tiene trabajo hoy, pero no garantiza trabajo a largo plazo, que es a la larga lo que se necesita. Y eso es lo mismo que pasa, digamos, con las personas que no son, o sea, no son estables en sus trabajos, que duran 2 meses y Sí, cambian señor. y cambian y cambian. Sí, así es. El tema de estabilidad es una pregunta muy frecuente. Las empresas preguntan eso. ¿Usted qué busca? La respuesta más errónea, y esto permítame decir a los televidentes que pueden hacer cuando estén en una entrevista de trabajo, es que busca estabilidad. Porque una estabilidad no la da ninguna empresa. La estabilidad se la da usted mismo a través de su comportamiento y su relacionamiento. Yo puedo estar ganando 20 millones de pesos hoy y me considero estable, o por lo menos que tengo estabilidad. Pero si no me sé relacionar, si no sé compartir los conocimientos, si no sé trabajar en equipo, la empresa me va a decir hasta luego y se le acabaron los 20 millones de pesos. Luego es fundamental que haya ese equilibrio entre lo que yo conozco de manera intelectual, pero la forma en la que me relaciono con otras personas. Sabes que este es un llamado muy interesante, sobre todo en esta época donde hay una nueva generación que está pegada a todo el tema virtual, a todo el tema tecnológico, y le cuesta interactuar con otras personas. Correcto. Imagínate en el trabajo cómo funciona. En el trabajo funciona con 2 cosas fundamentales. Aunque parecieran ser palabras fáciles las que voy a decir, hoy en día en términos de inteligencia emocional se miden muy bien. Y es la actitud con C y la aptitud con P. La aptitud son las habilidades y conocimientos que tú tienes para hacer algo, pero la actitud es la disposición que tienes para hacer algo. Yo tengo el placer de asesorar un par de compañías multinacionales muy fuertes y siempre su último foco de decisión es la aptitud. La actitud, perdón. ¿Qué habilidades tiene de relacionamiento por encima de qué sabe? Y cuando una persona de este género, a los que llamamos millennials y demás,
no se conecta muy bien porque prefiere hacerlo a través de redes sociales, cosa que no está mal, pero le falta Sí, interacción. no me gusta que nos juzguen de esta forma, Carlos, porque es la ¿A los O sea, forma a los millennials como Marín, correcto. transmillennial. Transmillennials más bien. Cuando no hay un poder de relacionamiento asertivo es cuando su nivel de inteligencia emocional cae. Y hoy lo vemos infortunadamente. Personas con muchos conocimientos, pero desempleadas. Y uno puede llegar a juzgar ese número, Marín. ¿Por qué si yo sé tantas cosas estoy desempleado? Bueno, sí hay oportunidades de empleo, pero las compañías emocionalmente inteligentes se las están dando a personas que tengan la habilidad de comunicarse, relacionarse y administrar sus emociones de una manera que realmente sea asertiva. Qué bueno. Y bueno, ¿qué herramientas pueden utilizar estas personas? Ya saben que se tienen que comunicar mejor, pero sabes que para dar ese primer paso, para ya llevarlo a la acción, ¿qué deben hacer? Perfecto, entonces, habíamos dicho hace un momento que un tema fundamental es la actitud. En términos de inteligencia emocional, Marín y Alexa, la actitud se compone de dos cosas fundamentales. Uno, motivación, y dos, entusiasmo, que son dos cosas diferentes. La motivación es el motor que me impulsa a hacer algo en el trabajo. Y aquí metámosle un poquito de PNL al asunto. Ustedes han escuchado gente que dice, mi motor para trabajar son mis hijos. Sí. Mi motor para trabajar son tal cosa. Mi motor es el dinero. Normalmente cuando ese motor para trabajar está fuera de la persona, normalmente sus resultados no son asertivos y va a estar cambiando de empresa muy rápidamente. Y alguien puede decir, Carlos, pero tengo hijos. Sí, pero el motor para trabajar debe ser usted. Y si usted está bien, seguramente el resultado para sus hijos es el adecuado. Es diferente, es que me gusta trabajar porque es que esta es mi pasión. Correcto. Ahí ya. Si por ejemplo uno de los factores, y lo enseñamos en inteligencia emocional, uno de los factores para ir a trabajar es el dinero, en algún momento, créanmelo, el universo te va a bloquear esa entrada de dinero. Claramente que estamos en una zona del mundo en donde trabajamos y percibimos ingresos económicos, pero cuando ese es tu único factor motivacional, seguramente vas a encontrar otras cosas adicionales que no te van a permitir desarrollarte asertivamente en el trabajo. Entonces la parte de motivación es fundamental. Y la otra, que seguramente a la gente le puede sonar un poco divertida, es el tema de entusiasmo. Porque si usted... Correcto, allá iba. Si ustedes recuerdan, nosotros normalmente ya estamos anclados porque nos dicen entusiasmo y pensamos en la patadita de la buena suerte y pensamos en ese tono. Caramba, Carlos, interesante tema manejamos esta mañana en el programa Acá Creo. Más o menos. El tema es que saben que es lo interesante para que la gente conozca en casa. Es más, les voy a preguntar a ustedes no con el ánimo de corcharlos. ¿Ustedes saben cuál es la definición etimológica de la palabra entusiasmo? ¿Alguna vez alguien lo había escuchado? Si no estoy mal, dícese de aquella palabra que emite Jorge Barón cada vez que necesita que la gente... Esa no es la levante mano, etimológica, ¿no? ¿tú la sabes? En ¿De viene casualidad? del latín, no mentira, ¿qué va a Ok, ser? la definición etimológica de la palabra entusiasmo es Dios dentro de ti. Luego, sin mira qué meternos en lindo. las creencias religiosas de la gente, que la que tengas perfecta, qué chévere que usted en el trabajo tenga esa energía para poder lograr cosas. Porque además es una energía creadora, cuando estamos diciendo Dios está dentro de nosotros, Súper. es creadora y vienen muchas cosas, bueno, o sea, es como una apertura energética también. La gente únicamente, las personas que son católicos únicamente se persignan cuando van para la entrevista. Oiga, persígnese en la buena, en la mala, cuando el día está regular, cuando está a 3/4, porque se trata de que administre sus emociones y utilice herramientas, no desde su coeficiente intelectual, sino desde su relacionamiento para que pueda tener buenos resultados. Y esa parte es importante. Hoy en día las compañías miden eso. Hay test que mide el coeficiente o la inteligencia, el nivel de inteligencia emocional que tenga una persona por encima de su coeficiente intelectual. Carlos, ¿hay algún ejercicio que nosotros podamos poner en práctica para mejorar este aspecto? Por ejemplo, cuando van a una entrevista, la sugerencia para las personas es, haga de cuenta que su espejo está su entrevistador. ¿Cómo se está comunicando? ¿Qué lenguaje no verbal está entendiendo? ¿Qué lenguaje está utilizado asociado a sus emociones? Y a partir de eso, entender cómo, por ejemplo, puede desarrollar esa entrevista. Y si ya está trabajando, no importa las personas que tenga al lado, no importa si Marín es el chistoso y Alexandra es la seria. Cada uno tiene elementos diferentes que hacen que yo también pueda aprender de ellos y asimismo administrar mis emociones para que pueda tener un resultado que realmente valga la pena en términos de
estar en un trabajo más tiempo y no simplemente estar cambiando y cambiando cada vez que sucede. Ok, en el primer ejercicio yo tengo una pregunta, porque muchas veces se nos hace transparentes ciertas actitudes que nosotros tenemos o la manera que las comunicamos. Entonces, es decir, yo me miro al espejo y yo digo, no, pues yo siento que me estoy comunicando bien, yo siento que lo estoy haciendo de la manera adecuada, pero cuando ya me ve la persona que me entrevista, dice, no le entendí nada, ¿qué quiere decir? Comunicó algo totalmente diferente. ¿Cómo puedo hacer yo para darme cuenta de mis falencias y llegar a la entrevista como debe ser, comunicándome asertivamente? Recordemos, Alexandra, algo que habíamos dicho en un programa anterior. En el éxito de una comunicación, el lenguaje corporal es el 55%. Luego no hay necesidad de abrir la boca, sino con tu corporalidad en una entrevista de esta forma, o con tu corporalidad en una entrevista de esta forma, o como con tu corporalidad en una entrevista de esta forma, para saber qué está pasando inconscientemente. Yo puedo decirle a mi entrevistador, tengo muchas ganas de trabajar acá y me considero la persona adecuada para hacerlo, y mi entrevistador, sin saber PNL o inteligencia emocional, se va a dar cuenta que no es lo que quiero. Pero puedo tener una disposición diferente en términos de mi lenguaje corporal para que eso demuestre qué es lo que está pasando por mi inconsciente y a la larga poder tener esa comunicación con esa otra persona. Carlos, ¿y cómo sería la forma correcta de decirle a esa persona? Ni siquiera con palabras. Corporalmente, sí, Correcto. Que estés abierto. Cada vez que tú estás cruzado en exceso, estás bloqueando tu energía. Muy interesante que si tú quieres que tu interlocutor esté pegado a lo que tú estés diciendo, qué chévere que tu cuerpo lo puedas echar hacia adelante. Supongo que aquí hay un escritorio, lo puedas colocar hacia adelante. Y depende de la ropa que lleven, porque yo los quiero mucho televidentes, pero yo no me puedo sentar así. Ya, de acuerdo, estamos de acuerdo. Si eres hombre, mujer, en el escenario en el que estés, pero por supuesto eso garantiza que mi lenguaje corporal esté transmitiendo las emociones que hay adentro de mí sin necesidad que yo esté hablando al respecto. Y si uno, por ejemplo, está nervioso, que generalmente está nervioso, es importante uno decir, mire, tengo que decirle que en este momento me encuentro nervioso, o uno no... Marín, creo que eso es más importante desde antes de entrar, porque el estar nervioso significa generar un futuro de me va a ir mal en la entrevista, seguramente no voy a poder hacer cosas. Más bien la creencia debe ser, yo sirvo para esta compañía y usted, compañía, me necesita a mí porque yo sé algo que usted quiere para trabajar. Eso no es ego, eso es trabajar dentro de la programación para sí mismo demostrarlo a lo largo de una entrevista en este caso. ¿Cómo la ve, mi querida Ale? Bueno, muy bien. Entonces, miren, a combinar los conocimientos con la inteligencia emocional. Carlitos, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Qué rico estar acá. Un placer, Carlos. Esta es una entrevista, me ayuda a la Pero por preparación, ¿es tan supuesto, amable? claro que sí. No, los voy a invitar para que veamos, ustedes saben que son los premios Billboard de la música. Claro que sí. Pues vamos a tener por primera vez en Colombia unas sesiones rumbo a los Billboard. Aquí está, en Acá Entre Nos.